Vayamos a la palabra del Señor en el Salmo 32. Y vamos a estar leyendo el 1 del Salmo 32. Leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y todos decimos amén. Y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Quiero hablar bajo un tema muy importante, y el tema es beneficio del perdón. Algunos, cuando oyen hablar del perdón, solamente dicen: sí, yo perdono, pero no se me olvida. Y no se dan cuenta que al final el perdonar no le beneficia al que usted perdonó, le beneficia a usted que pidió perdón. Si yo voy ante usted y le digo: perdóneme, por favor, me beneficia a mí. Quizás no sea tanto beneficio para aquel como mi beneficio, porque quizás aquel diga: sí, yo te perdono, o no me has hecho daño, yo me siento bien. Pero no importa, al final quien se humilló fue usted, pero siempre y cuando lo haga de corazón. Por eso es muy importante reconocer este punto que nos menciona la palabra de Dios, ya que la palabra del Señor es un manual perfecto para nuestra vida, que nos permite comprender que dentro de cada uno de nosotros, y nosotros como familia, y usted en su casa como sacerdote y parte de esa familia, siempre usted se dará cuenta que habrán pleitos, problemas, discusiones e indiferencia. Y es bueno resumir porque estamos ya por terminar el año. Y en estas semanas que faltan, es necesario que nosotros salgamos del 2024 a entrar a un 2025 sano, limpio. Porque en algún momento hemos tenido indiferencia con alguien, con tu cónyuge, con tu hermano, con tu papá, con tu mamá, con tu empleado, con el empleador, con diferentes personas, pero hemos tenido ciertas, quizás, desacuerdos y cosas que nos han agradado. Quizás donde te mueves, en el lugar donde aquellas personas te rodean, has tenido desacuerdo con tu vecino. Bueno, son tantas situaciones que se dan. O quizás usted manejando su empresa, su negocio, tuvo un desacuerdo con aquel que llegó quizás a comprarle y de una o de otra manera le ofendió. Y ese es el momento de actuar inmediatamente y pedir perdón y bendecir a esa persona. No podemos nosotros abandonar ese momento ni decir: el tiempo va a borrar, o el tiempo va a decir: ¿y quién soy yo? ¿y quién es ella? O yo se lo pongo en las manos de Dios, Dios verá lo que va a hacer. No, Dios está para perdonarlo y usted está para que perdone. Si usted no perdona, Dios no puede escuchar su oración porque usted no es perdonado. Para que nosotros podamos ser redimidos, para que nosotros podamos ser justificados, nosotros tenemos que justificar a alguien más. Y cuando yo estoy justificando a alguien más, me estoy justificando a mí mismo. Cuando yo estoy bendiciendo a alguien más, me estoy bendiciendo a mí mismo. El problema es que no lo vemos de ese punto de vista como Dios lo ve. Y comenzamos a cavilar y a llevar cosas dentro de nuestro corazón que están dañando nuestra vida, que están destruyendo nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros comprendemos que nada hay que ocurra en la tierra si no es por algo sobrenatural que Dios tiene para nosotros,
entonces no comprenderemos lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero cuando nosotros le damos lugar para que Dios trabaje en nuestra vida y podamos perdonar, entonces nos daremos cuenta quién es ese Dios al cual nosotros servimos, adoramos y exaltamos, porque Él es digno de toda alabanza. Hay situaciones en la vida que ocurren y la intención de Dios es que nosotros perdonemos. ¿Cuántas guerras pueden haber durante todos estos meses que han pasado entre los hermanos cristianos, entre los hermanos que llevan nuestro propio ADN, entre aquellos hermanos que quizás son de padre y madre, o solo de madre o solo de padre? Y hemos tenido guerra. Mira lo que dice Proverbios 18:19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y la contienda de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Hay guerra muchas veces dentro de nosotros, pero ¿por qué no soltar la ofensa? ¿Por qué no pedirnos perdón? ¿Por qué no decir yo decido olvidar, o yo decido soltar aquello que lo cual me ha herido, me ha golpeado, me ha dolido? ¿Qué será lo que Dios te quiere enseñar durante esa situación que estás pasando? ¿Qué será lo que Dios te quiere mostrar, o qué será lo que Dios quiere cambiar en tu vida? Permita de que Dios se glorifique de una manera sobrenatural. Al fin, a lo mejor Dios lo que quiere mostrar dentro de su corazón, cuál es la raíz que llevamos. Porque la Escritura dice que la raíz de todo es el amor. Y los pleitos no vienen, amados hermanos, si no es por eso. Si no, Santiago no lo dijeran, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de sus propias concupiscencias, de los deseos que llevan en su alma, del anhelo que está dentro de su corazón. Todos debemos de saber que hay poder en la sangre de Jesucristo. Y algunos se sienten ofendidos porque el papá le abandonó, porque la mamá le abandonó, o porque la mamá actuó de una manera injusta, o porque el papá actuó de una manera injusta, y se sienten abusados, dañados interiormente, y no pueden subsanar su corazón. Y yo vengo a decirte que tú solo no lo puedes hacer. Tienes que perdonar y permitir que Jesucristo entre y reine en tu corazón, y entonces mirarás cambio en tu alma. Solamente Jesucristo puede producir cambio en ti. Se cuenta una historia de un hombre que era muy adinerado y tenía un negocio muy bueno, pero de repente vino una recesión económica y perdió todo lo que tenía. Y fue tan fuerte la parte emocional en él que cayó en crisis, y lo llevaron donde el psiquiatra, lo tuvieron en un hospital mental, le ponían choques eléctricos según la historia para que él reaccionara y saliera de esa emoción y de esa experiencia terrible, pero él no podía volver. Muchas veces nosotros como seres humanos somos muy orgullosos y no nos damos cuenta que tanto de la lucidez como de la locura, lo que nos divide solamente es el grosor de un cabello de la cabeza. Hoy podemos tener la noción, pero mañana podemos aparecer locos porque emocionalmente hemos sido afectados. Pero cuando nuestras emociones y sentimientos se los entregamos a Dios, siempre tendremos cordura, porque no nos movemos por lo que nos rodea. No importa lo que se pierda a nuestro alrededor, pero si Jesucristo está con nosotros en la barca, nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, y eso es lo que nos llena de gozo y de paz. Así que este hombre que había perdido todo y emocionalmente se encontraba en esta situación, lo trajeron donde un hombre de Dios, y cuando lo trajeron preguntó qué era lo que había pasado. Lo hizo que hiciera una oración y luego lo envió para que orara. Pero en uno de los cultos, cuando el pastor estaba predicando, aconteció algo tremendo, bonito, y es que el hombre entró en lucidez. Un hombre que había quedado fracasado, sin familia, sin hogar, sin dinero, sin empresa, estaba siendo liberado.
el poder del Espíritu Santo de Dios vino sobre el hombre y el hombre fue cambiado. La esquizofrenia se fue de él, la locura se fue de él. Jesucristo lo libertó. Cuando llegue el momento de las ofrendas, él dijo: yo no tengo para ofrendar, pero yo voy a escribir esto, que en tal fecha yo voy a traer mi ofrenda. El que estaba colectando la ofrenda dijo: este sigue más loco. El pastor, viendo eso, se acercó y le dice: ¿cómo se siente? Me siento mejor. Ese día se fue, pero cuando volvió, dice que él estaba leyendo un verso de la palabra que dice que somos la sal de la tierra, y le dijo: pastor, yo fracasé todo, pero dice que nosotros somos la sal de la tierra. Voy a iniciar un nuevo negocio y va a ser vender sal. Y comenzó a vender sal y el hombre comenzó a prosperar. Compró un predio cerca de un río, pero vino una fuerte corriente de agua porque había entrado, amados hermanos, una ola de huracán y se llevó toda la sal. El pastor llegó a ver en medio de la bodega que él había levantado, en lo que estaba haciendo con sus manos levantadas, cantando alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ya la locura no lo pudo tocar. Ya la esquizofrenia no pudo entrar. Nuestras emociones son muy buenas, pero pueden destruirte cuando no tienes a Dios. Cuando tienes a Dios y tus emociones están, gloria al Señor, gobernadas por el Espíritu de Dios, pase lo que pase a tu alrededor, permanecerá, porque usted ha puesto su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. No hay lugar al odio, no hay lugar al rencor, no hay lugar a malos pensamientos, hay lugar al Espíritu de Dios. Así que el hombre siguió perseverando y llegó a ser, ¿qué? Un multimillonario. Dios lo prosperó, porque cuando tú sabes esperar en Dios, la tormenta que un día te dejó y que Dios te sanó puede volver a tu vida. Pero esa misma tormenta que un día llegó y te quiso hacer daño, ya no te puede dañar, porque tú tienes al Cristo de la gloria que te rodea alrededor, y tienes perdón para perdonar y entender que el oro y la plata es de Dios, y que de Dios depende el darte como el quitarte. ¿Cuántos alaban la grandeza del Señor? Es muy importante reconocer, amados hermanos, que la falta de perdón te puede llevar a ¿qué? Diga conmigo, a la locura. Te puede volver un esquizofrénico. Yo no sé, pero hay gente que pareciera que tuviera cuerda, pero yo pienso que están como un poco chiflados. Trabajan y trabajan como un loco de día y de noche, y están a punto de morir, y pareciera, amados hermanos, que acaban de nacer. Siguen trabajando. No le dan el día a Dios, no le dan tiempo a Dios, sino que solamente piensan en trabajar. Y cuando miran al familiar que va a la iglesia, solo piensas en culto. ¿Y por qué no voy a pensar en venir a adorar al Rey, sabiendo que adorando al Rey es el mejor lugar? Estar en la casa de Dios es el mejor lugar. Alábele si le va a alabar. El perdón es el milagro más grande que Jesucristo presentó en la cruz del Calvario. El perdón es el milagro más grande que usted le puede otorgar a su vida. Cuando usted perdona a alguien, cuando usted suelta la ofensa, cuando usted deja pasar su pasado, deja pasar el pasado. Se cuenta la historia de una mujer que llegó donde un hombre de Dios, y cuando llegó donde este hombre de Dios, le dijo al hombre de Dios, los familiares, que esta mujer estaba en silla de ruedas. Cuando se acercó, el Espíritu de Dios vino sobre el hombre de Dios y le dijo: dile que te cuente qué pasó en el pasado. Cuando el hombre de Dios le dijo: ¿qué pasó en tu pasado?, ella se levantó inmediatamente, después de estar deprimida y triste, y le dijo: ¿acaso yo vine a una comisaría o usted es policía que me está investigando y tengo que decirle mi pasado? El esposo le dice: hemos ido donde el psicólogo, donde el psiquiatra, hemos estado donde un doctor, donde otro doctor, pero
La enfermedad empeora. La dama apenas tenía 30 años, 3 hijos. Su madre había muerto, su padre había muerto. Y en vez de padre y madre, el cuñado de ella la terminó de criar. Y la hermana mayor era la madre, porque ella era la que le terminó de criar. Así que llevaba emocionalmente muchos golpes en el alma, muchas cosas que agobiaban su corazón. Y llegó el momento, amados, que el pastor le dice: o me dice o le digo a Dios que me diga. Y le sacó un pañuelo y comenzó a secar las lágrimas. Y le dijo: voy a contarle. Llevo una culpabilidad profunda en mi alma. Murió mi madre. Y comenzó a contarle la historia. Y cuando yo estaba en 3er año de la universidad, mi hermana estaba dando a luz su otro hijo en el hospital. Yo me quedé a cuidar a mis 3 sobrinos y a mi cuñado. Y estando solo, entre ese abrazo y abrazo y llave, nos enamoramos y terminé cayendo con él. He tenido 2 abortos porque he quedado embarazada de él. Y mi temor más grande es que mi hermana, que es como una madre, se dé cuenta de la locura que hice. Y durante todos estos años yo he estado viviendo con él. Estuve viviendo con él. Pero al salir de la universidad yo dije: el primer hombre que me salga y me ofrezca matrimonio, con él me quedo. Mi esposo, dice ella, que era mi novio anteriormente, era muy pobre y también se graduó conmigo. Y hoy somos millonarios. Pero todos los millones que hemos alcanzado y la prosperidad no me sirve para nada. Tengo odio a sí mismo. Lo que quiero es morirme, decía ella. Y comenzó, amados hermanos, a hablar de que había un espíritu de rechazo y culpabilidad dentro de ella. Y que necesitaba ser liberada, aunque ella no entendía. Y cuando el pastor le dice: pero Cristo vino a romper las cadenas, Cristo vino a traer perdón, dice: Dios puede perdonar a otros menos a mí por lo que yo he hecho, decía la mujer. Y cuando le comenzó a leer la palabra, aquella mujer comenzó a llorar. Y el Espíritu de Dios vino sobre aquella mujer y Dios la liberó de todo pecado, porque no hay pecado que no pueda perdonar el Hijo del Hombre, el Cristo de la gloria. Y fue liberada de las cadenas del pecado. Hasta entonces aquella mujer comenzó a vivir. Y eso es lo que hace el rechazo. Eso es lo que hace la falta de perdón. Eso es lo que hace la culpabilidad. Cuando nosotros no perdonamos. Y cuántos quizás hasta el momento siguen odiando a su hermano, no han perdonado a su padre, que también cometió abuso. De Rakataba Sekara Bajandaria Bast. No te has perdonado por lo que tú hiciste. Aunque estés dentro de la iglesia, sigues sufriendo con esos dolores. Mira lo que dice Proverbios 19:26. El que roba a su padre ahuyenta a su madre, y el hijo que causa vergüenza acarrea oprobio. O sea, se maldice, se daña, se destruye. ¿Cuántos matrimonios fracasan porque no aprenden a perdonar? Porque viven, amados hermanos, como un cerrojo, como dice la escritura, de alcázar. Es un seguro que es difícil de romper. Y en 1 Corintios 7:10 al 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Si estás unido en matrimonio, Dios manda a que perdonemos. Dios manda a que nos restauremos. Todos cometemos errores. Si usted anda buscando una mujer perfecta o un hombre perfecto, mándeselo a hacer a la Paz Centre, porque solamente allí hay perfecto.
¿Y cómo es eso? ¿Se lo hacen de yeso o se lo hacen de cemento? No habla, no dice nada. Usted lo escupe, lo patea, le hace lo que le quiera hacer y no pide comida, no le lava ropa, no lo desvela, no le hace nada. Pero si usted está viviendo con alguien de carne y hueso, siempre habrá desaveniencia, y es ahí donde se debe demostrar el amor de Cristo Jesús. Es ahí donde se debe demostrar la piedad. Es ahí donde se debe demostrar el perdón y el amor. Ramiro, a mí no se me olvida lo que vos me hiciste. Oíste, Ramiro, hace 5 años lo que me hiciste. Me dejaste lista y alborotada y no viniste para mi cumpleaños, viniste a las 12 de la noche. Desgraciadísimo. Y ahora es cristiano, ya tiene 1 año, 2 años de ser cristiano. Eso fue hace 5 años. Suelta el pasado, perdona, no te sigas atormentando, vive la vida. Es una nueva temporada, es un nuevo tiempo, hay que vivir la vida. Dios te ha dado vida y vida en abundancia. Mira qué triste es esto. Hay gente que vive amargada porque su mejor amigo le jugó una pasada terrible. Y cuando alguien trata de acercársele, él piensa que le sigue haciendo o le quieren hacer daño. Él no puede pensar que hay una mano amiga que Dios puede enviar para darle su mano. Él no puede pensar, o ella no puede pensar, que hay alguien que Dios ha puesto en su camino, oh gloria a Dios, para sostenerlo. ¿Por qué? Porque sigue herido, sigue rechazado, sigue con falta de perdón. Cuando tú eres libre, tú sabes que el poder apoyar a otro y ayudar a otro es una bendición para ti, no para el que estás ayudando, es para ti. Todo lo bueno que hace es para ti. Hay alguien que está oyendo. Por eso la Escritura dice: el que te pide, dale. Y si hay alguien que necesita, dale. Entonces vas a ver la fuente de Dios sobre tu vida, la bendición de Dios sobre tu casa, la bendición de Dios sobre tu familia. Esto alabanza Cayama. Pero esto solamente lo hace alguien que puede perdonar, solamente alguien que puede amar, solamente alguien que se ha convertido y se ha encontrado con el Nazareno, se ha encontrado con el Cristo de la gloria, se ha encontrado con el que resucitó al 3er día. Por eso Él permitió que fuera despojado de todo lo que tenía por nosotros, nos perdonó y nos amó y nos bendijo. Entiendo yo, mientras vamos madurando, que habrá muchos que vendrán con la intención del diablo, no ellos, sino el diablo a través de ellos, para herirme, pero no podrán. ¿Y por qué? Porque los voy a amar. Mientras tú ames, y mientras tú perdones, no hay nadie que te pueda hacer frente, ni nadie que te pueda herir. Esto es difícil de comprenderlo, solamente que te hayas encontrado y tengas una relación con el Nazareno. Tú puedes perder todo, pero eso no significa que te vas a culpar, porque el que te dio se llama Dios, el que te quitó se llama Dios, y el que te va a volver a dar se llama Dios. El Dios Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y no puedes terminar este año de la misma manera. Tienes que ser libre. El rechazado desprecia lo que necesita. ¿Cuántos lo saben eso? Dígale al vecino: el rechazado desprecia lo que necesita. Él necesita amor de alguien. Ve, ¿y este qué le pasa acercándose a mí? Lo quiere garrotear. Alguien que le quiere hacer daño, mete la cabeza para que le dé otro garrotazo y se siente feliz. Porque hasta para ser, mire, es rechazado, y fuera de ser rechazado es masoquista. ¿Hay alguien vivo? No, yo no estoy hablando de psicología. Yo estoy hablando del demonio cuando te toma. ¿Tú te imaginas cómo dice la Escritura? Que no seamos como el perro que vuelve al vómito. El perro vomita y lo que vomitó sabe que le hace daño. Y así es el rechazado. Sabe que eso le hizo daño, pero se lo vuelve a comer. Esto abaceta y kirabasa.
Dice: no seas como el cerdo que vuelve a su ciena, que vuelve a su lodo, por mucho que lo bañen. Y hay gente que Dios lo ha lavado con su sangre y vuelve a lo mismo, porque no has aprendido lo que es el perdón. Pero cuando aprendes lo que es el perdón, tu vida cambia y no vuelves al lodo, no vuelves al fango, no eres igual. Necesitamos liberarnos, y eso solamente con el amor de Jesucristo. Dele besta calla azúcar bajando. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Insultos siempre habrán. Habrá gente que siempre te estará atacando y diciendo sandeces, locuras y cosas, inventándose, porque es tanta la esquizofrenia y la locura que lleva, que se inventan cosas. Alaba, piensan cosas y después, amados hermanos, lo que han pensado lo creen que es una realidad y no es así. Pero la intención del enemigo es herirte, y no te puede herir si tú amas al que quiere herirte. Cuando tú amas, es el antídoto de todo rechazo, es el antídoto de toda falta de perdón. Mientras tú ames, tú vas a mantenerte de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Es el amor, es el amor. Ahí está todo, es el amor. Sabemos que los pleitos, los malos entendidos, las contiendas tienen el poder de separar a familia. Diga, tiene el poder de dividir familia, de dividir iglesia, de dividir hogares y volver enemigos y aún hasta la muerte a personas, y quitarle la vida a su propio prójimo. El rencor, el odio y la amargura te lleva a matar a tu semejante, a quitarle la vida, a odiarlo, a soñar que lo estás matando. Core basta ya sandarama aquí. Ido Boshen. ¿Tú te imaginas qué fue lo que sintió Saúl cuando David le aplaudía? Diga conmigo: envidia, celo. ¿Y sabe por qué? Porque Saúl era un rechazado. Por eso Saúl casi en sus declaraciones dice: yo soy un pobre. ¿Y cómo Saúl podía ser un pobre cuando ellos tenían una manada de bestias? Y las bestias en aquel entonces eran ocupados como de carga, o sea que era un medio de transporte. Ellos tenían una empresa de transporte. Pero sin embargo, Saúl siempre minimizó su vida, porque era un rechazado. Aunque había llegado al trono, su rechazo lo llevó a su peor situación, a sentirse como lo peor. Y cuando oyó que estaban aplaudiendo a David, oh gloria a Dios, el rechazo salió a luz, la envidia salió a luz, el egoísmo salió en luz, y deseó matar a David y persiguió a David, y lo que persiguió fue su propia vida, porque terminó suicidándose. Cuando tú odias, estás odiándote a ti mismo y estás persiguiendo tu vida. Necesitas abandonar tu pasado, tu rechazo, tu dolor, tu amargura, tu falta de perdón. Si eres libre, puedes ver la gloria del Señor. Si no eres libre, eres presa del diablo. En Génesis 27:41, vayamos ahí. Y aborreció Esaú a Jacob, porque por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, ¿qué dijo? Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a quien. Por eso tú te vas a encontrar hermano con odio. Y aunque quieras arreglar esa situación, ellos dicen: si yo no lo odio, yo lo amo. El hermano que es sabio sabe que le odia. Por eso Jacob tenía sabiduría. Yo sé lo que describe la Biblia, pero miremoslo de un punto de vista. Ellos con Esaú hicieron un acuerdo, Jacob y Esaú. Miremoslo de ese punto de vista. Hay del tonto que decidió y dijo: sí, yo te doy la primogenitura. Porque Saúl le dijo a Jacob: dame esos frijoles que tenés, dame esa lenteja que tenés, y yo te doy la primogenitura. Y le puso el plato de lenteja y dice que le entregó la primogenitura. Fue una palabra verbal que habían sellado, amado, un decreto donde aceptaban tales cosas. Y mira, nadie te puede hacer daño. Tú decides. Cuando tú entras en una negociación o cuando tú vas a comprar, no es culpable el que te vende, sino culpable el que compra.
Porque si tú decides llevar esos zapatos, tú te decidiste, la tienda ahí está, la venta ahí está. Que después ya no los quieras, no es culpa del que te lo vendió, fue tu elección. Y hay gente que toman su propia elección y le va mal en la vida y culpan a Dios cuando Dios no está en el asunto. Si metes a Dios en el asunto, Él sabe cuál es lo bueno. A como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos que vuestros pensamientos. Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que tus caminos, dice Jehová de los ejércitos. Ellos habían hecho una alianza. Ellos habían hecho un trato y la bendición vino sobre Jacob, que no roba socobarabajanda. El que estaba más cerca, Esaú lo dio y habló con sus palabras. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Las mismas palabras que supuestamente de odio lanzó fueron las mismas palabras que llegaron a Esaú y terminaron con su vida. Lo que yo vengo a decirte, el odio que tú tienes en contra del que prospera, en contra del que vive en santidad, en contra de aquel que se levanta para servirle a Dios, serán esas mismas palabras que te van a aborrecer y te van a dañar y te van a destruir. Por eso necesitamos el amor de Cristo Jesús, que tu naturaleza sea la naturaleza de Dios. Oh, aleluya, que tu pensamiento sea el pensamiento de Dios. Hay gente, amados hermanos, que habla mal de otro. Sí, ese es el ladrón, sí, es que ese es eso, es que es el otro. Y terminan ellos avergonzados porque caen en ese hoyo. ¿Y por qué cayeron en ese hoyo? Porque esa es su naturaleza. Su corazón no está conectado a Dios, está conectado al infierno. Pero tú viniste hoy para desconectarte. Si es que estás conectado al infierno con rechazo, con odio, con amargura, con falta de perdón, con palabras que hablas entrecortadas, con pensamientos que vienen a tu mente, con cosas que por mucho que ores, tu oración es, gloria al Señor, bloqueada porque no perdonas. Yo sé lo que es eso. Todos lo podemos vivir en un momento, pero todos también podemos reconocernos y salir de ahí. ¿Y cómo podemos hacerlo? Cuando vamos ante Dios y le pedimos perdón y le decimos: Señor, yo no quiero tener este sentimiento de odio, de amargura, de envidia, que es lo mismo que el odio y el rencor. Yo no quiero sentirme así, libértame, Dios. Y Dios lo puede hacer. Tú te imaginas, una persona que odia puede llegar a la esquizofrenia, a la locura. De sobare a la sacata riamasui, indobasueta llamanza. Por eso tienes que aprender algo importante, y es el amor. Es aprenderte a humillar. Hoy yo pude decir una palabra desagradable, alguien me pudo oír, pero no soy justificado, sino condenado por esa mala palabra que salió de mi boca. Soy justificado cuando yo estoy en lo oculto y recuerdo esa palabra, o le digo a Dios: todos los dichos de mi boca, Señor, que no son gratos, no me conectan contigo, sino que cortan mi relación contigo. Hoy, Señor, yo te pido que tú lo cortes, porque yo hoy renuncio a esa palabra. Inmediatamente soy justificado, y alguien puede seguirme condenando, pero en el momento que pedí perdón, soy justificado. Lo que yo vengo a decir, que la oración es necesaria todos los días, porque Dios te puede justificar. Suelta la ofensa. Estamos a semanas de terminar el año. ¿Cómo vas a salir de este año así? No sabes que al entrar el nuevo año el diablo te puede agarrar y terminas suicidándote. Y si la muerte te sorprendiera en esta noche, ¿a dónde terminaría? ¿Dónde sería tu final? ¿A dónde pasarías la eternidad? Es que yo no puedo perdonar a Víctor. Lo que me hizo, le di 30 años de mi vida y ahora se fue. Y dicen que está con la pancracia. Dígale: arranca la amargura, arranca el odio, arranca el rencor, la falta de perdón. ¿Sabe qué pasaba con Ana? Su parte estéril, que no la podía dejar concebir o quedar cinta. ¿Sabe cuál era? La amargura que llevaba en su alma. Y por eso cuando subía al templo ella lloraba. Y ella lloraba, y el sacerdote se fijó, porque cuando tú te inclinas ante Dios y lloras ante la presencia de Dios, los ojos se volverán sobre ti, y Él, oh gloria a Dios, inclinará su voz sobre ti y te perdonará y te bendecirá. Hay cosas que no las has recibido porque no has perdonado, porque no sabes lo que es el amor, porque no sabes lo que es honra. Yo le digo a mis hijas: ustedes tienen que comprender
que no existimos padres perfectos y que ustedes nos tienen que amar tal y como son, porque eso es lo que hay. Y agradezcan a esta sangre porque de allí salieron. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sea bueno, sea malo, es tu padre. Aló, tienes que perdonarlo y tienes que bendecirlo. Hay alguien que está oyendo eso. Yo vine a hablar una realidad y una verdad, y puede dolerte el corazón, pero es una verdad. Tienes que aprender a perdonar, amar y bendecir. Y por eso yo te digo, cuando tú tomes una decisión, ora hasta que alcance la bendición de tu padre, pero nunca hagas algo mientras tu padre no te bendiga. Si ya te bendijeron, hermano, ya lo hiciste. Quieres tener triunfo en todo. Mira, porque la gente no prospera, porque quiere prosperar con odio y rencor, para menospreciar a los demás, para herir a los demás, para decirle, mírame, aquí estoy. Para agarrar el dinero y decirle, toma, toma, pero a este perro no hay que darle, porque tú quieres humillar a todo el mundo. Y por eso no tienes más que para la tortilla dura, que muchas veces amanece y es lo único que te puedes comer. Y no es que tu Padre Dios no te esté viendo, es que no te puede oír, porque la Biblia habla y dice que si nosotros no perdonamos, Él no puede perdonarnos. Tienes que soltar la ofensa y perdonar y bendecir. Entonces mirará la gloria de Jehová sobre tu casa, la bendición de Dios sobre tu familia. Mira lo que dice Mateo 18 del 21 al 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta cuánto? 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira esto. Caín consumó el pecado, sintió envidia de Abel. Y yo pregunto, ¿qué tenía más Abel que Caín? Los dos tenían cosecha, pero lo que no tenía el otro era perdón, era amor. Caín no sabía lo que es el amor. Y el que no sabe el amor es como que usted ponga un burro y lo cargue de dinero y no sabe para qué ocupa el dinero. Él sigue siendo burro. Ay, perdóneme la interpretación, pero yo tengo que ser claro en esto. Y cuando tú no perdonas, eres alguien como un animalito cargado de bendiciones, pero tú no sabes que esas bendiciones te pertenecen. Vives deseando lo que otro tiene. Tú ya tienes todo, tú ya tienes todo. Y a Dios te bendijo. Suelta, suelta, suelta la ofensa, suelta la falta de perdón y pídele a Dios que te redima de corazón.